Oremos. Querido Señor Jesucristo, en este momento en particular, queremos agradecerte primeramente porque nos tienes aquí en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque has puesto en nuestro corazón el deseo de venir a escuchar tu palabra. Pero ha llegado una hora especial, Señor, y es donde cada uno de nosotros abre su corazón para hablarte, para pedirte, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Permite, Señor, que todo problema, que toda dificultad económica, espiritual, que todo problema por el cual podamos estar atravesando, tú te puedas manifestar haciendo tu divina y santa voluntad en nuestras vidas. Danos tu bendición y permite, querido Señor, que podamos salir victoriosos en tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio con un personaje muy especial. Pero antes de hablar de este personaje, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de su rostro? ¿Los ojos? ¿La nariz? ¿La boca? ¿Los oídos? ¿Qué es lo que más le gusta a usted de su rostro? Respóndase ahí mentalmente. Todo su rostro le encanta. Muy bien, la felicito. ¿Saben algo? Hay un tema particular que habla acerca de la simetría de la cara. Y ese tema nos dice que nuestros ojos deben estar a una misma distancia, nuestros oídos, para que nuestra cara sea simétrica. Pero también existe el término contrario, que es la asimetría. Resulta de que los chinos encontraron una forma particular para determinar si su rostro es simétrico o no lo es. Y en esta mañana se las voy a enseñar. Súper sencillo. Lo vamos a hacer todo el ejercicio. Mano derecha arriba, por favor. Muy bien. Vamos a poner nuestra manito con el índice señalando hacia arriba. Perfecto. Ahora vamos a acercar ese índice al mentón. Y el extremo que nos queda del dedo lo vamos a poner en la nariz. Muy bien. Si hay una distancia muy grande en el espacio que tenemos acá, si es muy grande esa distancia, quiere decir que usted tiene un rostro asimétrico. Pero si el espacio es pequeñito, su rostro es simétrico. Vamos a hacer el ejercicio de nuevo. En el mentón, el dedo en la nariz y mire el espacio. Y si no se lo puede mirar, dígale al vecino si ve muy ancho el espacio o delgadito. ¿Cómo nos fue? ¿Tenemos rostros simétricos o asimétricos? Simétricos, espero que todos. ¿Saben algo? Es hermoso que nosotros tengamos como cristianos el deseo de que nuestro rostro brille. Pero para que nuestro rostro llegue a brillar, debemos cumplir con ciertas características en nuestra vida espiritual. Y les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos y nos vamos a ubicar en el capítulo 6. Libro de Hechos, el capítulo 6. Y vamos a conocer un personaje muy especial. Un personaje que en cierto momento de su vida, su rostro brilló. Hechos capítulo 6, y les invito a ubicarnos en el versículo 1. Si todos lo tienen, decimos amén, por favor. ¿Todos lo tienen? Muy bien. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo. ¿Y de qué cosa dice ahí? Sabiduría. A quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? Muy bien. Hombre de poquita fe. ¿Cómo dicen sus Biblias? Lleno de fe. ¿Y de qué más? Del Espíritu Santo. A Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y el verso 7 termina diciendo: la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Palabra de Dios. Esteban tenía, según lo que acabamos de leer, 3 características fundamentales. Ubiquémonos de nuevo, por favor, en el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres. Primera característica, ¿quién me dice? Buen testimonio. Correcto, buen testimonio. La palabra testimonio significa afirmar, demostrar. Ahora bien, usted y yo podemos tener un testimonio de apariencia, pero no se trata de eso. Se trata de un testimonio de plena convicción y acercamiento a nuestro Dios. ¿Amén? Como cristianos, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. San Mateo 6:33. Pero ¿cómo nosotros podemos dar buen testimonio? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo usted, como cristiano, puede dar buen testimonio? ¿Alguien? La segunda característica, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? ¿Cómo podemos dar buen testimonio siendo cristianos? Sirviendo al prójimo con amor. Sirviendo al prójimo, claro que sí, gracias. Obedeciendo la palabra del Señor. Obedeciendo la palabra del Señor. Todo lo que ustedes han dicho es cierto, pero recuerden que nuestro objetivo es descubrir cómo el rostro de Esteban brilló. Y en esta mañana vamos a conocer 4 características acerca de dar buen testimonio. Primera, ¿piensan ustedes que nosotros como cristianos deberíamos dar buen testimonio a través del vestir? ¿Están de acuerdo? Amén. Claro que sí. Les invito a que busquen en sus Biblias Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? De Dios. Amén por este texto. Nosotros como cristianos deberíamos dar buen testimonio a través del vestir. Pero ¿saben? Para que nuestros rostros lleguen a brillar, a tener esa luz especial, también deberíamos dar buen testimonio con nuestra manera de hablar. ¿Están de acuerdo? Claro que sí. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 2 al 5. Libro de Eclesiastés, el capítulo 5,
Y vamos a leer los versos del 2 al 5. Si alguien lo tiene y desea leerlo en voz fuerte y audible, lo puede hacer. Eclesiastés 5, 2 al 5. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Gracias, mi hermano. Sean pocas tus palabras. Lo que prometemos también se debe, ¿qué cosa? Cumplir. Entonces, buen testimonio. Número 1, con nuestra manera de vestir. Número 2, con nuestra manera de hablar. Muy bien, están muy atentos, los felicito. Número 3, buen testimonio con lo que escuchamos. Las avenidas del alma las debemos cuidar y el oído es fundamental. ¿Qué escuchas tú en casa? ¿Qué música pones o qué temas pones en el radio de tu carro? ¿Qué conversaciones escuchas que sean aptas? O quizás podemos escuchar conversaciones que no son aptas para nosotros y aún así seguimos allí escuchando. Buen testimonio con lo que escuchamos. Y ya para cerrar esta parte del buen testimonio, llegamos a un punto fundamental. Buen testimonio, lo voy a leer despacio, escuchen muy bien. Buen testimonio con los lugares que visitamos. Para nosotros como cristianos, para nosotros como representantes de Cristo en esta tierra, es fundamental que demos buen testimonio con los lugares que estamos visitando. Existen lugares que tú y yo sabemos que no deberíamos ni siquiera pisar ese suelo de ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho un llamado especial. Porque en esta mañana lo que pretendemos es permitir que la gloria de Dios y el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a repasar. El primer aspecto que Esteban nos manifiesta que tenía presente para que su rostro brillara era el buen testimonio. Buen testimonio al vestir. Buen testimonio al hablar. Muy bien. Buen testimonio con lo que escuchamos. Muy bien. Y buen testimonio con los lugares que visitamos. Perfecto. Si volvemos al libro de Hechos y nos ubicamos de nuevo en el capítulo 6, nos daremos cuenta que en el versículo 3, después de buen testimonio, ¿qué frase sigue? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Quisiera hacerles una pregunta antes de entrar a profundizar en este tema. Levanten la mano los hermanos de la iglesia de Jerusalén que consideran que están llenos del Espíritu Santo. Me gusta la respuesta de nuestro hermano Natanael. Quiero, pero sí puedo. Les invito a que nos ubiquemos en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos a ubicarnos en el libro de Romanos, el capítulo 8 y el versículo 9. Si lo tienen, todos decimos amén, por favor. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cómo termina el texto? No es de él. Pregunta. ¿Esteban estaba lleno del Espíritu de Dios? Amén. Amén. Claro que sí. Pregunta. ¿Quieres tú en esta mañana estar lleno del Espíritu de Dios? Amén. Amén. ¿Cómo podríamos saber
si estamos llenos del Espíritu de Dios? La respuesta es muy sencilla. La encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Si tú y yo queremos saber en esta mañana si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, aquí está la respuesta. Gálatas 5, 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Y cómo termina? Templanza o dominio propio, dice la versión del hermano. Entonces, sencillo, Esteban estaba lleno del Espíritu de Dios porque tenía amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza. ¿Tienes tú, mi querido hermano, en esta mañana el fruto del Espíritu Santo en tu vida? ¿Estás lleno del Espíritu de Dios? Regresemos de nuevo a Hechos capítulo 6. Y el texto termina diciendo: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y, ¿qué más dice la palabra de Dios? Sabiduría. Sabiduría. La sabiduría es un atributo que solo le pertenece a Dios. Y Dios, en su inmensa sabiduría, decide a quién se lo otorga. Romanos 16, 27 nos dice: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dios concede la sabiduría a los que lo buscan con reverencia. Como dije, les voy a volver a leer. Dios concede la sabiduría a los que lo buscan con reverencia. Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Nos dice la palabra del Señor: porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Pregunta. En esta mañana, ¿quiénes quieren ser sabios? Amén. Todos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo obtener la sabiduría que viene de lo alto? La respuesta está en Santiago 1:5, un texto muy conocido por todos nosotros. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5, no olviden ese texto. Entonces vamos a repasar rápidamente características que hoy en día deberíamos tener nosotros como cristianos, como miembros de la iglesia de Jerusalén, para que nuestro rostro brille como el rostro de Esteban. Número 1, tener buen testimonio. Muy bien. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y número 3, tener en nuestras vidas sabiduría, muchísima sabiduría. Esteban tenía una particularidad. Y la particularidad de Esteban, el primer mártir cristiano, es que siempre tenía una estrecha comunión con Dios. La cercanía de él con Dios era íntima, estrecha, hasta el punto de atreverse a hablar ante grandes autoridades de la época acerca de Dios. Y saben ustedes muy bien que en el libro de Hechos, capítulo 6, se nos narra el momento en el cual Esteban, osadamente, y me atrevo a decir valientemente, enfrentó
a personas o doctores de la ley. Y cuando él comenzó a abrir su boca, se notaba que tenía el Espíritu de Dios con él. Y es por eso que les invito a leer en este momento Hechos capítulo 6 y vamos a leer el versículo 8, donde la palabra de Dios nos dice: Esteban, lleno de ¿qué? Gracia y de poder, hacía ¿qué cosa? Grandes milagros. No los escuché, vamos a repetir. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía ¿qué cosa? Grandes prodigios y señales, ¿en dónde? Entre el pueblo. Cuando tú y yo estamos cerquita de Dios, cuando tú y yo nos acercamos con un corazón sincero a Dios, Dios decide darnos su Santo Espíritu y la sabiduría que viene de su parte. Amén. Y allí nuestra vida comienza a dar un giro de 360 grados. Esteban, valiente y osado, hablaba de la palabra de Dios ante los doctores de la ley. Pero el enemigo de Dios no se podía quedar quieto ante esta situación. Dice la Biblia que los hombres que lo estaban escuchando hacían crujir sus dientes por el enojo, por la ira que ellos sentían hacia las palabras que Esteban les estaba dando en ese momento. Pero ¿saben algo? Era Dios usando al siervo Esteban para tocar los corazones de esos hombres duros de cerviz. Esteban, lleno del Espíritu Santo, abrió su boca y dio un sermón espectacular, y me atrevo a decir particular. Encontramos ese sermón en el capítulo 7 del libro de Hechos. No lo vamos a leer porque es muy extenso, pero sí nos vamos a concentrar en la parte final, que es el llamado de Esteban a esos hombres del concilio en ese momento, y que muy seguramente nos sirve a nosotros hoy en día como hijos de Dios. Hechos capítulo 7, y vamos a leer el versículo 51. Esteban terminaba ese maravilloso sermón de la siguiente manera. Léalo conmigo. Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, y a quien vosotros ahora habéis entregado y matado? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién vio Esteban? A Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 57. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió.
¿Piensan ustedes que la manera en que concluyó Esteban este maravilloso sermón fue muy dura al decirle a estos hombres duros de cerviz? ¿Fue acaso dura? ¿Acaso esas palabras no eran las apropiadas para el momento? Me atrevo a decir todo lo contrario, porque ya lo leímos. Esteban estaba lleno del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le estaba hablando a los corazones de estos hombres, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Y nosotros, como cristianos, a veces también tenemos un corazón ¿qué? Duro. Y a veces el Señor nos exhorta desde este lugar palabras de amor, palabras de amonestación para nuestra vida, pero al salir de este lugar seguimos haciendo las cosas que le desagradan a Dios. Dios, dice su palabra, no puede ser burlado. Y si tú y yo estamos en este lugar es porque queremos enderezar nuestros caminos, queremos enderezar nuestras veredas, queremos permitir que Dios nos llene de su Santo Espíritu. Mis queridos hermanos y amigos de la iglesia de Jerusalén, la invitación del Señor es una y es grande y maravillosa. Dios quiere en esta mañana llenarte del Espíritu Santo. Amén. Dios quiere en esta mañana que seas un hombre y una mujer sabios para el reino de los cielos. Amén. Y Dios quiere en esta mañana que tú y yo entendamos que debemos dar buen testimonio donde quiera que estemos, en casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, porque somos representantes de Cristo en esta tierra. Amén. En esta mañana hemos visto en parte lo que necesitamos o lo que Esteban nos permitió observar y detallar para que nuestro rostro brille. Pero hay algo particular que vamos a hablar en este momento, y es una palabrita corta de 2 letras que también nos dice la Biblia en el relato de Hechos 6 tenía Esteban. Hechos 6 capítulo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe. ¿Tú tienes fe en esta mañana? ¿Tú le crees a Dios? Dios se ha manifestado en tu vida de tal manera que tú aceptes su voluntad. ¿Lo crees así? La fe es una palabra corta y quizás un poco complicada, pero para nosotros, como hijos de Dios, no debería ser complicada. Al contrario, debería ser manifestada. ¿Cómo dije? La fe debe ser manifestada. ¿Y en qué ocasiones podemos manifestar nuestra fe? Ayúdenme. Las dificultades. En las dificultades, claro que sí. Cuando tú y yo doblamos nuestras rodillas allá en casa, en nuestra habitación, y cerramos la puerta y le decimos al Señor: Señor, ayúdame con este problema, ayúdame con esta enfermedad, ayúdame con esa deuda, con esta necesidad. En ese momento se activa el chip de la fe. Pregunta. ¿Y qué pasa cuando nosotros, motivados por el Espíritu Santo y teniendo la fe, el Señor nos dice a esa oración no? O quizás no nos responde la oración y nosotros quedamos un poco en duda. Señor, ¿qué pasó? Pero si yo creo en ti, si yo tengo fe en ti, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Pregunto. ¿La fe la tenemos solo por un momento, por un instante? ¿O debería formar parte
de nuestra vida, por siempre. ¿Qué piensan ustedes? Por siempre. Cristiano que no tiene fe, cristiano que fácilmente duda de Dios. Pero yo estoy seguro que en esta mañana todos los miembros de la iglesia de Jerusalén tenemos, ¿qué cosa? Fe. Entonces vamos a repasar. ¿Qué debemos tener en nuestra vida como cristianos para que nuestro rostro, o mejor aún, para que de nuestro rostro emane una luz especial que viene de lo alto? Número 1, ¿qué debemos tener? Buen testimonio, claro que sí. Número 2, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Amén por ello. Número 3, Sabiduría. debemos tener sabiduría. Y número 4, debemos estar llenos ¿de qué? De fe. De fe. Mi querido hermano, mi querido amigo, en esta mañana hemos visto qué necesitamos en parte para que nuestros rostros brillen. El rostro de Esteban brilló porque estaba con la presencia de Dios, lo llenó de su Santo Espíritu. Amén. ¿Quieres tú que Dios ilumine tu vida para que tu rostro brille? Amén. Amén. Hermanos, hoy a las 4:30 iniciamos programación, ¿cierto? En horas de la tarde. Y tenemos para estudiar un personaje maravilloso, un personaje fuerte, Moisés. ¿Recuerdan ustedes cuando descendió con las tablas de la ley en sus manos, cómo su rostro se iluminaba? Hasta el punto de tener que ponerse un velo. Moisés, 4:30, los esperamos en este lugar. Que Dios les bendiga. Amén.